Queremos nosotros empezar a abordar este tema, bueno, que anunciamos desde el inicio del programa y que nos parece súper importante, porque ¿quién no ha sentido ira? ¿Quién no ha sentido enojo? La clave está en cómo yo regular esa emoción y transformarla probablemente a mi favor, porque dicen que también la ira tiene una energía importante. Transformemos esa energía en cosas saludables para nosotros y para nuestro entorno. Antes de conversar con nuestros súper invitados, vamos a ver una notita ya para entrar en este tema, de esta emoción que existe, pero que tenemos que saber manejar. Fuerte, radiante y feliz. Mira. La ira es una emoción compuesta por un conjunto de sentimientos negativos que puede conllevar a actos de violencia. Tanto en los seres humanos como en los animales sienten ira. En términos de la naturaleza, también se puede hacer mención a la ira para referirse a la ferocidad con la cual ocurren ciertos hechos naturales. Pero en el ser humano, la ira es una emoción muy compleja que experimentamos y esto sucede en todas las personas. Puede manifestarse en cualquiera de nuestras acciones, surgiendo por diversas circunstancias como un conflicto laboral, trato injusto, irrespeto, frustración por no lograr algo, entre otros. Pero en muchos casos, la ira no es muy buena, que digamos. ¿Qué hacer para controlar esta emoción? Pues a continuación, el desarrollo de este tema. Todo va a estar bien. Naturalicemos la ira, naturalicemos porque es una emoción. A mí no me gusta dividir o clasificar las emociones en positivas o negativas. Dice, no, la ira es una emoción negativa. No es negativa, es funcional, es natural, es adaptativa, tiene todas estas características. Pero hoy queremos a ustedes llevarles un poco cómo conducirlo, cómo transformarla para hacerla jugar a nuestro favor. Carlos Luis Andrade no necesita presentación. Lo hemos invitado nuevamente porque nos encanta que esté aquí en Noticias de la Mañana y ha venido con unas técnicas súper interesantes. Y también bienvenida a la psicóloga clínica Rebeca Triviño, que también es parte del equipo, del súper equipo del Bicentenario de Salud Emocional y de Por un Futuro Sin Drogas. Gracias a los dos por estar aquí. Quiero comenzar, Rebeca, hablando sobre la utilidad de la ira, porque yo hablaba al inicio de que es funcional esa emoción. ¿Por qué? ¿Qué nos enseña la ira? Claro, la ira, dentro de todas las emociones que convergen dentro de nosotros, ¿no? Tiene una función, tiene una utilidad, ¿no? Poder defendernos ante las amenazas que se presentan en la vida. No está de más decirlo, puede haber una situación de violencia, de crisis, y defender un hijo, por ejemplo, ya ante una situación extrema, ¿no? Allí se presenta la ira como un elemento útil, pero como somos seres racionales, ¿no? La intervención de nuestros pensamientos y controlar la ira para que no desborde en situaciones que vayan a afectarnos tanto a nosotros como a nuestras personas allegadas, esto debe de mediar la parte del pensamiento, nuestra parte racional. ¿Cómo hacemos, Carlos Luis, para que esa emoción que nos desborda se pueda canalizar de la mejor manera? Ese es el gran desafío. Es el gran desafío porque mucha gente, la mayoría de las personas, enfrentamos la vida en piloto automático, no de forma consciente. Eso tiene otra explicación que lo podemos tratar en otro programa. Entonces, cuando andamos en piloto automático, de pronto tenemos ya un ataque de ira que se manifiesta en violencia. Pero la estructura ¿de dónde nace? Del pensamiento, después la emoción y termina en esta conducta que puede hacer daño a personas. Ser desproporcionada y lastimar. Mira, fíjate, que puedes dañar a otras personas o dañarte a ti mismo. Porque yo en algún momento de mi vida he tenido también momentos de ira en donde cojo y me golpeo en la cabeza y digo, miércoles, ¿por qué esto de aquí? ¿Me explico? Y se lo ve mucho en los niños. Yo creo que desde ahí hay que empezar a aprender a autorregular esa emoción. Entonces, ¿qué hacer? Pues mi querida Ursulita, nos paramos nuevamente rapidito. Por favor, doctora, también ustedes para acá. Vamos. Porque quiero enseñarles con un ejercicio aquí facilito. Ok. Facilito. Aquí tengo un juguito solo. Por favor, Úrsula, si es tan amable, les voy a servir un juguito acá, en esta parte de ahí. Levánteme el brazo. Entonces, señores, ¿qué vamos a hacer? Le voy a servir juguito a Úrsula para que tome juguito, ¿ok? Entonces, te voy a servir, mira cómo se va llenando el vasito. Está muy rico el juguito, ¿ah? Sí. Mira cómo se llena el vasito. ¿Tienes sed? Sí. Ay, te va a encantar este juguito, te va a encantar.
Perdón, mi querida Ursulita. No te preocupes. ¿Qué pasó? ¿Se desbordó? Se desbordó. A eso quería llegar. La ira nace por pensamientos que tenemos, nos hace sentir cosas que en determinado momento se desborda y termina en una conducta violenta, por lo general. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Tener o desarrollar la habilidad de parar. Así que nos podemos volver ya nuevamente. Regresemos a nuestro Señores tiempo. de limpieza, mil disculpas. Entonces, ¿qué es lo que digo? Tener la habilidad de que cuando tú sientas, puedas decir stop, parar. Saber en qué momento parar para no lastimarme a mí misma y no lastimar a los demás. Exactamente, entonces, parar, respirar profundamente. Naturalmente, ¿qué hacen las personas cuando te topas con una persona que está agitada? ¿Qué le decimos naturalmente? Respira. Respira. Cambia la respiración, cambia la emoción, ¿ok? Y después pensar, ¿no? Pensar para poder cambiar esos pensamientos o para poder identificar las cosas que me estoy diciendo a mí mismo que generan esta emoción, por lo tanto, esta conducta innecesaria. Rebeca, nosotros hablábamos hace unos minutos de que es importante que desde pequeñitos les enseñemos a los niños el manejo de la ira, porque nosotros vemos que es súper común que los chicos desde que aprenden a decir no, yo digo que desde que el niño tiene 1 o 2 añitos y aprende a decir no, ya empieza a definir su personalidad. ¿Cómo hacer para ir encaminándolo a este niño a esa autodefinición, a esa decisión personal, a esa energía vital, que no se convierta en un descontrol de esta emoción, sino que pueda él aprender a manejar estos momentos de euforia o de ira? Precisamente, ¿no? Como el niño está dentro de un aprendizaje, ¿no? La modulación de la ira y de las emociones dentro del vínculo familiar es importante, que los papás aprendan primero, porque los niños van a aprender de ellos, ¿no? Entonces es allí, ¿no? Con las técnicas de respiración, parada del pensamiento, pero mucho más habla la conducta, ¿no? El accionar de los papás. Los niños aprenden con el ejemplo y por eso es necesario que los papás identifiquen, ¿no? Estas conductas en ellos para no transmitir. Son comunes las rabietas, por ejemplo, ¿no? Cuando lanzan cosas, cuando se tiran al piso, cuando pegan gritos, cuando lanzan objetos o cuando se jalan los pelos, como decía Carlos Luis, se lastiman también. La intervención de los padres, del moderador, del tutor, es importante, ¿no? De que enseña al niño el control primeramente de sus impulsos, de sus emociones, para que así pueda ir manejando sucesivamente sus pensamientos. El por qué, por ejemplo, las rabietas comunes, como indicas, ¿no? Actualmente estamos con los problemas de las tareas virtuales, ¿ya? Y esto genera mucho estrés, mucho cansancio en los niños, y buscar las técnicas, ¿no? De ayudarlo a relajar, a que respire, sacarlo un momento del área donde está el estrés para que él aprenda a manejar esa ira. Pero claro, hay como una línea fina entre que yo digo, yo valido la emoción porque es verdad, es natural que yo sienta el enojo porque recibí una amenaza, porque he sentido que algo que ha pasado ha sido injusto, o sea, es natural validar esa emoción, pero ¿dónde está el límite entre la validación de esa emoción y saber cómo expresarla? Bueno, el tema de la validación nos puede ayudar para poder conectar con la persona, porque si viene una persona con ira, esa persona, esa ira tiene una lógica y es valedera para él, ¿ok? Entonces, al validarlo y decirle, sí está bien, estás enojado, está fuerte. Al validarlo, esa persona inconscientemente comienza a confiar en usted. Entonces el segundo paso ya es respira y veamos, porque la ira es como que si fuera un letrero aquí. Tengo ira, ¿verdad? Pero lo que tenemos que ver es el proceso, aquí abajo. ¿Qué pasó en este proceso que hizo que tengamos ira? El mirar conductas anteriores mías, de las consecuencias de mis momentos de ira anteriores, a lo mejor también puede generar esa reflexión. Yo un día, era el cumpleaños de Polita número 10 o número 9, no lo sé, y estábamos haciendo hamburguesas para los invitados, eran 14 niñas invitadas. Y en determinado momento del proceso se me cruzaron los cables, pegué un grito que hasta yo mismo me sentí mal. Ese día busqué una psicóloga, donde la doctora Verónica Baque, que es mi amiga, es mi psicóloga, y fui donde ella y le dije, doctora, me siento mal, reaccioné así. Entonces ella me dijo, Carlos Luis, ¿pero qué pasó? ¿Cuál fue el proceso?
Entonces comencé a decirle, Cecilia no me tenía listos los panes, ni sé quién persona no había sacado las carnes del congelador, la otra persona... O sea, entonces, fue como ese vaso. Exactamente, fue un cúmulo de cosas que yo no tuve la capacidad de decirle en su momento, esto estuvo mal, creo que se puede hacer así. No tuve el momento de hacer conciencia y ir desahogando, como el vaso. O sea, no tuve la capacidad de decir stop y ir regando un poquito para que no se llene, ¿verdad? Entonces, pero fíjese lo que estoy diciendo. No es que sí, hay un detonante, pero antes de ese detonante pasaron varias cositas que es importante que nos demos cuenta y que vayamos de alguna forma desahogando. Procesando. Me gustaría desde la experiencia y desde la mirada de cada uno de ustedes el poder dar como sugerencias o compartir herramientas con las personas que nos están viendo. Rebeca. Bueno, desde la parte ya de la psicoterapia es importante tratarlo, esta temática desde la parte cognitiva conductual. Yo la trabajo, es importante identificar, ¿no? El problema no es la situación y la reacción, es la interpretación del pensamiento. Por ejemplo, hay una situación que se presente en el trabajo, ¿ya? El jefe le mandó a hacer la tarea de nuevo, una tarea que había tomado mucho tiempo y se la vuelven a repetir. Tengo dos opciones, molestarme por eso, ¿ya? Por la actitud del jefe, o mantener, ¿no? Una posición lógica, bueno, la voy a hacer, una actitud dócil, una aperturada, y manejar esto, no explotar en la ira, ¿no? Entrar en ese momento de reflexión, lo que decía Carlos Luis del tiempo fuera, del respirar. El tiempo fuera, exactamente, la reestructuración del pensamiento irracional, porque puede estar ligado a muchos elementos del pensamiento. Por ejemplo, puede decir, ay, el jefe me quiere ver la cara, me está molestando mucho. Entonces, todas estas interpretaciones que le damos al suceso es lo que generará que si la ira aumente o de que la ira decline. Hay procesos psicoterapéuticos también o psicólogos que dicen que a veces si escarbamos, las personas que son muy irascibles, las personas que son muy iracundas, cuando tú escarbas un poquito ya en terapia eso, quizás lo que está detrás es tristeza. No, es mucho más fácil expresar hacia afuera porque yo quedo como valiente, quedo como fuerte, como que socialmente es más aceptable la ira que la tristeza, ¿verdad? Entonces sale más fácil la ira. Oye, ¿sabes qué? Me llevaste al pasado con lo que acabas de decir, porque fíjate que una vez estábamos en mi colegio, sexto año, estábamos con Vicky González, que por cierto es el actual presidente de la Cámara de Comercio, estábamos Vicky y yo, no sé por qué, y había una puñetiza, dos chicos se estaban yendo de puñete, y había uno que era más violento que el otro, era el que buscaba ir a la pelea. Y Miki me hizo un comentario, mientras que yo estaba con todo el morbo, debo ser honesto, todo el morbo de dale, pégale. Miki los queda mirando y me hace un comentario, qué pena. Y yo digo, bueno, ¿cómo así qué pena? ¿Cómo que qué pena? Entonces él me dice, imagínate lo que debe estar sufriendo atrás, los problemas que debe tener en casa, que hace que él sea violento. Entonces, lo que tú dices... Te cambió la mirada. Me cambió la mirada, me cambió la mirada al asunto. Y eso nos lleva también a otra reflexión, que a veces se nos hace muy fácil juzgar a la gente por sus reacciones. Quien tiene... Una cosa es tener ira natural o enojarme, pero otra cosa es tener frecuentemente estas reacciones desproporcionadas. Y atención, porque en ese sentido yo debo buscar ayuda, pero también tampoco es correcto estigmatizar. Quiero agradecerles a los dos por este momento que hemos compartido y por las herramientas también que han compartido con nuestro público. Gracias, Carlos Luis. Muchísimas gracias, Rebeca. Esperamos tenerlos en una próxima oportunidad. Aquí acompáñanos hasta el final del programa, porque ojalá logremos compartir unas últimas recomendaciones al final. Isaac, estamos contigo.